Las universidades privadas han manifestado su preocupación ante el anuncio del Mineduc de avanzar en temas de participación estudiantil, incluso hablando de llegar a un cogobierno en los planteles superiores. Ellos han explicado que modelos de ese tipo podrían estancar los avances en las casas de estudio. Queremos ahondar en este tema, para eso nos acompaña el presidente de la Corporación de Universidades Privadas, Claudio Ruff. Claudio, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Paola. Buenos días, Sebastián. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el peligro que ven ustedes en que esta participación se profundice en las universidades privadas? Bueno, primero que todo, indudablemente la palabra participación es algo que hoy día está prohibido, digamos, en la Ley General de Educación del año 2009, ¿no es cierto?, establecida, continuó con la prohibición de participación de los estudiantes, ¿no es cierto?, en las instituciones de educación superior. Ahora, indudablemente que los mecanismos, digamos, lo que la sociedad civil nos está pidiendo, esta mayor gobernanza, indudablemente que colisiona con esta participación, y por otra parte también la dictación de una ley, la ley 20.500, el año 2011, y que entró en vigencia en febrero del 2012, en donde invita justamente a la sociedad civil a participar, a organizarse, ¿no es cierto?, para poder ejercer una mejor función de gobernanza. Por lo tanto, en ese sentido nosotros, como Corporación de Universidades Privadas, estamos totalmente de acuerdo, digamos, que los estudiantes puedan participar, o sea, que esa prohibición se elimine. ¿Okay? Eso es lo primero. Pero frente al tema del cogobierno, ustedes recién lo decían ahí, efectivamente, bueno, porque es la prohibición, ¿no es cierto?, de participar y de integrar los gobiernos universitarios. Ahí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que ahí, sobre eso, debemos pensar un poco y mirar, digamos, cuáles han sido los modelos exitosos y los modelos fracasados en esta materia. Yo creo que ahí, y eso fue lo que nosotros hicimos mucho hincapié la semana pasada cuando nos invitó la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y planteamos nuestro punto. Dijimos, mira, en realidad debemos mirar, digamos, América Latina, debemos mirar Europa, debemos mirar Estados Unidos, debemos mirar Canadá, Nueva Zelanda, debemos mirar los países desarrollados. ¿Y cómo ocurre en esos países la participación de los estudiantes? Bueno, el tema de la participación de los estudiantes se zanjó ya hace casi 100 años, digamos. Esto tiene su historia en Córdoba en 1918, posteriores reformas en el año 1931, en la Universidad de Chile, después en los años 60. Es decir, ha tenido una historia. ¿Okay? Una historia que ha avanzado, que ha retrocedido, sin embargo, todos han tenido un camino bastante distinto. Yo les puedo destacar de los modelos que no han tenido un buen desempeño, digamos, han sido los modelos latinoamericanos en general, particularmente en los modelos universitarios con un cogobierno, con paridad, digamos, en cómo se constituyen las juntas directivas. ¿Por qué? Las asambleas universitarias. ¿Qué ha pasado en esos casos en que ha habido cogobierno? Claro, cuando hay un cogobierno y paridad, es decir, cuando tú constituyes una junta directiva, ¿no es cierto?, o una asamblea universitaria, que son los que eligen al rector y eligen al jefe del departamento, al decano, ¿no es cierto?, al director del instituto, terminamos en una universidad tremendamente democratizada. ¿Eso es malo? ¿Ah? ¿Eso es malo? Yo no digo que sea malo, pero los resultados no han sido buenos. Porque fíjate que termina finalmente... lo que pasa es que la relación del estudiante en una universidad es totalmente asimétrica con respecto a los que están de tiempo de permanencia en la institución. Es decir, el estudiante es un individuo, ¿no es cierto?, que viene a pasar por la institución. Entonces es de una geometría variable la relación entre el estudiante y los profesores, está bien, los académicos, que están definidos los plazos de su estadía, pero de todas maneras pretende el estudiante involucrarse con los procesos de su universidad y vivir la universidad además, de manera más intensa. Pero además eso es cierto, está bien, son transitorios en tanto personas individuales, pero en tanto estudiantado o cuerpo estudiantil son una institución que pervive más allá de que entre Sebastián, salga Paola, etcétera. Indudable. Pero en el caso latinoamericano, que estábamos hablando de eso justamente, han ocurrido situaciones en las cuales, por ejemplo, que terminan al término de un periodo, grupos de poder dentro de la universidad sacando al decano, o sacando un determinado profesor, o cambiando los contenidos, ¿no es cierto?, que son más difíciles por algunos que probablemente se desplazan para el final del periodo, y algunos contenidos, o sea, el profesor ha perdido inclusive la libertad de cátedra en determinadas universidades latinoamericanas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿En qué caso el caso de las universidades bolivianas, el caso de las universidades de Honduras, en México. ¿Qué pasa en la UNAM de México, por ejemplo? Es como una universidad de referencia, podríamos decir, en el contexto latinoamericano. Sí, yo no conozco el detalle de la universidad de la UNAM,
pero tengo entendido también que tiene un sistema de cogobierno, así que no lo sé, el detalle de esa universidad no lo conozco. Ahora, ¿dónde está la línea, perdón, rector, dónde está la línea que divide para usted la participación, que como entiendo es algo deseable, del cogobierno, que ya pasa para, en su concepto, a ser algo indeseable? Sí, mire, el tema de la participación, bueno, es que los estudiantes tengan posibilidad de incorporarse, ¿no es cierto?, por ejemplo, los consejos de escuela, los consejos de facultades, los consejos universitarios, con derecho a voz, por ejemplo. O sea, ¿es el derecho a voto lo que marca esta línea? Ahora, yo creo que el derecho a voto debe depender de cada institución de educación superior, porque no nos olvidemos algo fundamental. Las universidades, ¿no es cierto?, las instituciones de educación superior adscriben al principio de la autonomía universitaria, en el caso de las universidades. Y la autonomía tiene 3 ejes bien marcados, Paula. La autonomía universitaria establece el autogobierno de la universidad, la dirección académica, digamos, y la colegialidad de sus miembros, es decir, cómo se organiza la institución. Entonces, en ese sentido, hay que diferenciar lo público o lo estatal, voy a corregir la palabra, lo estatal o lo privado. Y en ese sentido, nosotros de verdad no tenemos problema, nos parece bien. Lo importante es que se respete el autogobierno, ese autogobierno o esa autonomía universitaria que Chile adscribió y suscribió, digamos, en UNESCO en el año 1997. Ahora, ¿cómo van a abordar este tema junto a las autoridades, digamos, para poder corregir el curso del... Bueno, nosotros hicimos nuestro planteamiento, dimos también ejemplos de casos exitosos, así como dimos algunos ejemplos como el caso de nuestros países señalados, también dimos otro caso en el caso de Argentina. Fíjate que en el caso de Argentina también existe una suerte de cogobierno. ¿En la UBA? En toda la Universidad Estatal de Argentina. ¿Y qué pasa cuando llega el momento de tomar decisiones como, por ejemplo, votar si los estudiantes tienen que ser seleccionados al ingreso a la universidad o no? Bueno, en el caso de Buenos Aires, o en el caso, perdón, de la Universidad Estatal de Argentina, en que el acceso es abierto, es decir, tienes cursos gigantescos, digamos, sin embargo, con una pérdida social tremenda. En Argentina solo el 9% de los estudiantes se titulan finalmente. O sea, ¿y qué pasa con el 91% que quedó votado? Ese 91% es una pérdida social, porque ese estudiante nunca termina con un título intermedio. Entonces, para un país como Chile, que está pensando en un marco nacional de cualificaciones, un sistema de créditos transferibles, en que queremos que los estudiantes puedan progresar, como lo hacen en países como Australia, Nueva Zelanda o Gran Bretaña, el estudiante parte de 0 y termina en 10, es decir, sale de la educación media y entra, ¿no es cierto?, a obtener un título inmediatamente técnico a nivel superior, que queda calificado y cualificado para poder trabajar. Que, dicho sea de paso, en América Latina, una de las principales debilidades que tenemos es justamente esta frustración que se provoca sobre todo en los jóvenes más marginados, en que no tienen acceso a la educación superior, a pesar de que la Ley General de Educación, en el artículo número 20, establece que todo aquel estudiante que termina el cuarto medio queda en condiciones de acceder a la educación superior. Eso es súper potente. Entonces, mira el riesgo, cómo nos vamos a poner cuando tenemos anuncios de una gratuidad universal. Podríamos terminar en un ingreso masivo a la universidad, y yo creo que el Estado no le va a alcanzar los recursos para eso. Y permítame, yo estaba recién hablando de las universidades virtuosas, digamos, quizás mirar a los países de la OCDE, mirar a Europa, mirar a Canadá, mirar a Estados Unidos. ¿Cómo se construyen los board of trustees, que son las juntas directivas? Yo creo que ahí es interesante mirar cómo han hecho en el último tiempo algunas modificaciones de sus cuerpos colegiados, en donde los estudiantes participan con derecho a voz y voto, pero del 8%, el 10%, el 18%. Bien, pues rector, muchas gracias por haber venido a CNN Chile para abordar este tema. Muy buen día. Gracias a ustedes.